aquí que están muy raros, la verdad, empezando por de menos a más. Hay una proyección de un contrato de jardinería por 4.200.000 pesos en la propuesta que hace llegar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me metí a Google Earth, porque he visitado la Suprema Corte en varias ocasiones y pues no veo el jardín en la Suprema Corte de Justicia Pero no es la única de la instalación de la Nación. Suprema Corte, hay otros. El colmo del cinismo, amigos. Más de 4 millones de pesos dentro del presupuesto para la Suprema Corte de Justicia en jardinería. Y eso no es todo. El diputado Hamlet Almaguer agarra y desmenuza todo esto para conocimiento del pueblo mexicano. ¿Ustedes creen que el Frente Amplio, que su oposición, que Xóchitl, van a estar hablando de estos temas en donde están externando cómo se está utilizando el dinero del pueblo en cosas tan banales? Y critican al presidente por proyectos como el Tren Maya. Critican al presidente por proyectos como la refinería Dos Bocas. Pero se quedan callados cuando sale este tipo de información, y es información relevante. Es información que el mexicano debe saber para que no lo vengan a engañar. Nuevamente, vemos cómo la Suprema Corte de Justicia está coludida en miles de cosas fraudulentas, en contratos millonarios que no deberían existir, pero aún así, ahí está. Obviamente por eso ya vemos la razón por la cual el disgusto en contra del presidente. Obviamente Norma Piña y sus secuaces no quieren perder esta ventaja monetaria que tienen. Amigos, 4 millones de pesos en jardinería, háganme el favor. Por eso cuando el presidente dice, necesitamos hacer una modificación constitucional para el Congreso, para la Suprema Corte, no solamente porque están liberando criminales, sino un despilfarro de recursos que se pudieran estar utilizando en otras cosas. Amigos, bienvenidos a Radar Informa, yo soy Pedro, y hoy lunes 4 de septiembre, agradezco que estén conmigo para ver el siguiente contenido, y les agradezco de corazón que me estén regalando unos minutos de su valioso tiempo. Vamos a escuchar ahorita a Hamlet Almaguer en una entrevista que da en Milenio, en donde expone y exhibe por completo estos contratos que Norma Piña los quería tener bajo de él. Las pensiones. Buenas noches, Víctor, un saludo. Bienvenido A toda la audiencia de Milenio. Pues directo, no, iba a arrancar preguntando si iban a sacar el bisturí, pero parece que van a sacar el machete. Bueno, es que hay muchos asuntos aquí que están muy raros, la verdad, empezando por de menos a más. Hay una proyección de un contrato de jardinería por 4.200.000 pesos en la propuesta que hace llegar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me metí a Google Earth, porque he visitado la Suprema Corte en varias ocasiones y pues no veo el jardín en la Suprema Corte de Justicia Pero no es la única de la instalación de la Nación. Suprema Corte, hay otros edificios. Los edificios que están en el centro histórico tampoco les conozco jardines. Tal vez se refiera a las casas de los ministros de la Corte, pero ciertamente en la sede central no hay un jardín de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay otras partidas que ya mencionabas. Nos llama mucho la atención el caso de lavandería. Mira, 44 millones de pesos en lavandería. Pues no sé cuántas veces al día tengan que lavar las togas de los ministros. También estamos analizando el caso de vigilancia porque ustedes lo mencionaban aquí en los noticieros y también estuvo en la agenda pública la petición de la Suprema Corte para que la Guardia Nacional y el Servicio de Protección Federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana custodiaran las instalaciones de la Suprema Corte, pero al mismo tiempo hay un contrato de 146 millones de pesos que están solicitando para servicios de vigilancia, 361 millones en aguinaldos, 115 millones en seguro de gastos médicos privados, que es un privilegio que se eliminó en las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y que no han aceptado, por ejemplo, los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, incluyendo a la presidenta Guadalupe Tadei, y el seguro de separación individualizado, que es este cochinito dorado al que cada mes le van aportando tanto los trabajadores como la dependencia para juntar liquidaciones millonarias. Víctor. Ahora, ustedes tienen los votos suficientes para hacer prácticamente lo que necesiten, lo que quieran con el presupuesto de la Corte. Pues si contamos con el apoyo de la coalición, sí reunimos el 50% más uno, pero no es un tema, digamos, de restricciones a la Suprema Corte, simplemente se trata de eliminar los gastos superfluos. Hay otro aquí que me llama demasiado la atención, la partida 22301, 1.743.000 pesos para utensilios de cocina.
No sé cuántos tenedores, cuchillos y cucharas necesitan los ministros de la Corte al año para gastarse 1.700.000 en utensilios para el servicio de alimentación. 52.680.000 pesos en el servicio de comedor para los ministros. Es un total de 144.000 pesos diarios de lunes a domingo en alimentación para los ministros. Pero este es prácticamente el presupuesto con un aumento del 4%, el mismo que mandaba el ministro Saldívar. ¿Por qué hacerlo ahora? Es decir, ¿se percibe esto como ya una venganza política por la postura de oposición en la que se han encontrado de repente el Poder Ejecutivo y el Judicial? No, pero ¿cómo se va a tratar de venganza permitir que los ministros se despachen con 53 millones de pesos en alimentación y 2 millones de pesos en cucharas, tenedores y cuchillos? ¿Por qué esto no se hizo antes? El ministro Saldívar en el año 2018 y 2019 aplicó una reducción cercana al 10% en un primer ejercicio. Y en ese momento la legislatura consideró que en ese ejercicio autocrítico de la Corte era un avance digno de celebrar. Sin embargo, pues no se terminaron con todos los privilegios y en esta etapa nosotros consideramos que todavía existen oportunidades de ahorros. Ahora, ¿a qué se van a destinar los recursos que se van aquí? A las cosas que verdaderamente importen. Las pensiones para adultos mayores que van a incrementar hasta 6,000 pesos bimestrales, los apoyos para jóvenes, las obras de infraestructura prioritarias, no en estos gastos superfluos de la Corte. ¿Qué porcentaje de probabilidad le das a este recorte que se está preparando ahí en San Lázaro? Mencionabas que si la coalición nos apoya, pues estamos hablando del Partido Verde, del Partido del Trabajo. ¿Lo van a apoyar? Bueno, en el caso del Instituto Nacional Electoral, cuando el INE en tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama solicitó 25,000 millones, se le aprobaron 20,000, una reducción del 20% del presupuesto, y fue precisamente en los apartados de gastos superfluos. Nosotros consideramos que en este caso también la coalición va a apoyar esta reducción. ¿La verías en un porcentaje de que, digamos? 90% que sí va a caminar. No, pero me refiero también, ¿qué porcentaje se podría hablar de la reducción? Solamente en el caso de la Corte hay más de 2,000 millones de pesos en gastos superfluos, pero aquí no te estoy hablando del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son 3 apartados, Sí. Porque el presupuesto total del Poder Judicial es de más de 80,000 millones de pesos, el de la Corte es de cerca de 7,000. ¿Cuánto estás pensando de recorte? ¿Cuánto se está platicando de recorte para el Tribunal Electoral? Todavía no analizamos las subpartidas del Tribunal Electoral, el primer capítulo es las de la Suprema Corte, vamos a tener varias semanas para analizarlo. Algo que analizamos de inicio es que está solicitando el Tribunal Electoral el mismo presupuesto que utilizó para la calificación de las elecciones del 2018, entonces vamos a analizar ahí puntualmente. Suena con una cierta lógica, incluso con cierta lógica. Factor inflacionario. Con esto nos quedamos. De esa manera, amigos, vemos cómo Hamlet desbarata y sobre todo exhibe esos contratos Víctor, un saludo. Bienvenido a toda la... que pareciera que no tienen razón de existir. ¿Dónde está ese recurso que se debe estar utilizando de manera correcta? Y es que de manera muy tonta, la oposición dice y los opositores, es que se necesita que la Suprema Corte sea independiente para que no caiga en favoritismos. Y hemos visto cómo se han encargado de estar dando ese favoritismo durante muchísimo tiempo en contra de todos los proyectos que lanza el presidente. Incluso hubo uno de los ministros de Norma Piña que dijo, ¿saben qué? Vamos a lanzar una iniciativa para poder sacar al presidente López Obrador antes que acabe sus 6 años. Háganme el favor. Y eso no es todo. Por eso no quieren soltarse. Más de 150 millones de pesos, amigos, tirados a la basura en alimentación para ministros, utensilios de cocina. De esto no van a hablar los opositores. Los opositores se van a quedar callados al ver esto. Le van a dar el ojo así como que no ha pasado nada, es algo normal. Por eso, la política mexicana y los funcionarios están como están. Están tan acostumbrados a este tipo de despilfarro y a una vida de excesos a costa del mexicano, que esto es una verdadera burla. Esperemos que esto llegue a millones de mexicanos, amigos, y se den cuenta dónde se está yendo el recurso. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el siguiente contenido y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, la 4T avanza aunque se ardan y que sigas teniendo un excelente día.